Señores estudiantes, buenos días. Vamos a iniciar con la clase de proyectos escolares mecánica. El día de hoy vamos a trabajar dos profesores con ustedes, mi persona, el licenciado Marco Collaguazo, y el tecnólogo Cristian Gualítico. Para el curso 10º, con la fecha viernes 24 de abril del 2020. La actividad de aprendizaje, la destreza con criterio de desempeño. Realizar el cálculo del área del cilindro de los motores de combustión interna. Los temas que vamos a ver el día de hoy es sobre el cilindro, la superficie de un cilindro y cómo se calcula la superficie del cilindro de un motor. Por favor, vamos a ver la primera actividad que usted va a trabajar en el chat. Observe. Esto es relacionado con la clase anterior. Observe, por favor, tenemos una animación, ¿sí? Hay diferentes elementos en movimiento. ¿Qué elementos están en funcionamiento? Conteste en el chat. Los elementos que usted observa que están en funcionamiento, ¿sí? Nos está dando el funcionamiento de los 4 tiempos, ¿sí? Pero hay elementos que están en funcionamiento, que están moviéndose, en otras palabras. Ubique en el chat qué elementos usted observa que se están moviendo. Ya vamos a esperar un momentito para poder pasar a la siguiente. Vaya contestando en el chat, por favor, qué elementos están en funcionamiento. Observe la animación y mire qué elementos del motor están trabajando. Vamos a continuar. Ya dice, en el motor completar las notaciones. Sí, la clase anterior nosotros vimos diferentes denominaciones, notaciones que encontramos en el motor. Sí, ahí tiene dos nombres de entrada de mezcla, que es aire combustible. Vamos a encontrar el pistón. Sí, el primer nombre, el número 1, por favor, vaya contestando, que corresponde. 1 y ubique la respuesta. Ahí encontramos BE, que corresponde a la válvula de escape, el PMS, que es el punto muerto superior. Ahí encontramos el 2, que está vacío. Complete, por favor, conteste. ¿A qué corresponde el 2? Y encontramos el 3. Sí. El 3 es la distancia que existe entre el PMS y el número 2. Y abajo tenemos la biela y el cigüeñal. 3 respuestas debe enviar. 1, ¿cuál es la respuesta? El 2, ¿cuál es la respuesta? Y el 3, ¿cuál es la respuesta? ¿Ya? Envíe por favor las respuestas de los 3 o las 3 notaciones que falta en el motor. Ya, vamos a pasar a la siguiente. Cilindros de los motores. Ya, el cilindro de un motor es el lugar donde se desplaza el pistón. Su nombre proviene de su forma, aproximadamente de un cilindro geométrico. ¿Sí? Nosotros en la parte superior de un cilindro vamos a observar un círculo, ¿sí? Para que ustedes entiendan, un círculo. Y un círculo es una figura geométrica. ¿Ya? En el gráfico nosotros observamos un motor en corte. Al interior del cilindro, ahí está básicamente indicándonos el concepto de lo que hace un cilindro. Es donde está el pistón, es donde se desplaza desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, carrera ascendente, carrera descendente. ¿Sí? Es decir, aloja el pistón para que pueda realizar su trabajo. Observamos un video. ¿Sí? Fíjese, por favor, los elementos que están en movimiento. Ahí podemos observar los pistones que están trabajando dentro del cilindro.
Ahí vemos frontalmente, trabaja el cigüeñal, las bielas, los pistones. ¿Sí? Nos basamos en el concepto que les decía. Miren, los pistones están trabajando dentro del cilindro. ¿Sí? Ya. El funcionamiento. La función principal del cilindro dice que es permitir el desplazamiento del pistón, colaborar en la transferencia del calor. Tome en cuenta que en los motores siempre se eleva la temperatura cuando están trabajando. Formar la cámara de combustión en su extremo superior, que es en donde comprime la mezcla aire-combustible o aire-gasolina en este caso. ¿Sí? Yo les he puesto tres tipos de gráficos. En el primer gráfico observamos un motor con 3 cilindros. En el segundo gráfico observamos un motor con 4 cilindros. Y en el tercer gráfico observamos un motor con 6 cilindros. Ya, conteste en el chat. Los tres tipos de motores que yo les he puesto, ¿sí? ¿Qué tipo de cilindro tiene? Conteste, por favor. Vean que los tres es un tipo de cilindro. La forma que tiene el cilindro. Recuerde que los cilindros también formaban letras. ¿Sí? ¿Qué forma tienen estos cilindros? Vean que los tres motores solo ha ido cambiando el número de cilindros, pero la forma es la misma. Dicen, es cilindro de línea. Ya, contesta en el chat. Contesta en el chat, gracias. Muy bien, pero contesten en el chat. Ya les ayudó su compañero. Ya. Ahora sí, ya hemos visto en sí lo que es el cilindro del motor. Dentro del cilindro del motor, nosotros debemos saber que trabaja el pistón y al interior del motor, nosotros debemos saber y conocer que dependiendo del tamaño, depende la cilindrada, depende el volumen, depende la capacidad. ¿Sí? Ya. Área de un cilindro. El área de un círculo, que les decía, el área de un círculo es la medida de la superficie que ocupa. Esta medida se expresa en metros cuadrados, sus múltiplos o submúltiplos. ¿Sí? En el caso nuestro, vamos a trabajar en centímetros cuadrados. Por favor, la unidad que vamos a trabajar es centímetros cuadrados. ¿Sí? La unidad que nosotros vamos a trabajar en este cálculo va a ser centímetros al cuadrado. ¿Por qué centímetros al cuadrado? Porque nosotros más adelante o la siguiente clase ya vamos a ver otros cálculos en donde necesitamos conocer el volumen o la cilindrada, que ese valor debe ser en centímetros cúbicos. Ya. Observamos una circunferencia. De la circunferencia siempre vamos a tener un centro, ¿sí? Del centro podemos tener una medida que es el radio y lo que atraviese toda la circunferencia, todo el círculo se le conoce como diámetro. ¿Sí? Con cualquiera de estos dos datos, sea el radio o sea el diámetro, nosotros podemos realizar el cálculo. Tome en cuenta, el diámetro, ¿sí? El diámetro atraviesa toda la circunferencia o todo el círculo. El radio sale a partir del centro. Los dos tienen relación, ¿sí? Los dos tienen relación. El diámetro es la medida completa, en cambio el radio es la mitad, ¿sí? Ejemplo, si a mí me dan que esta circunferencia tiene un diámetro de 8 centímetros, el radio va a ser de 4 centímetros, ¿sí? Ya, y en la derecha, la animación, nosotros vemos una gráfica de un círculo, ¿sí? Tome en cuenta la circunferencia o cuando vamos a representar una circunferencia, generalmente lo trabajamos con un compás, haciendo referencia a lo que nos decía el concepto al inicio, que es una figura geométrica. Ya, ¿cómo se calcula el área de un cilindro? Ya, aquí sí, por favor, vamos a tomar apuntes. Aquí vamos a tomar apuntes. El área de un cilindro, si vamos a trabajar, tenemos un ejemplo, si tenemos
un ejemplo y acá tenemos las fórmulas. Dice que el área de un cilindro, para calcular el área de un cilindro debemos conocer su radio o su diámetro. ¿Sí? Pues lo que les decía anteriormente, el diámetro es el doble del radio. No. Tenemos la primera fórmula que es el área es igual a pi por radio al cuadrado. Y la otra fórmula, esa es la que nosotros vamos a utilizar. El área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Por favor, tomen apuntes de las dos fórmulas. Resalte la fórmula que nosotros vamos a trabajar o que vamos a utilizar de aquí en adelante, que es área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ya. El valor de pi. El valor de pi es igual a 3,1416. Tome apuntes, por favor. El valor de pi. Sí, el valor de pi es 3,1416. Ya, listo. Vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo del cálculo, de un cálculo con el radio, ¿no? Ahí tenemos la circunferencia, nos da de radio 7 centímetros. Sí, aplica la fórmula que dice área es igual a pi por diámetro al cuadrado. Área es igual a pi por 7 centímetros elevado al cuadrado. El 7 elevado al cuadrado nos da 49. Seguimos en la resolución. Nos dice área es igual a pi por 49 centímetros al cuadrado. Sí, y al final multiplicamos 49 por pi centímetros al cuadrado. El resultado nos dice que es 153,86 centímetros al cuadrado. Que ha encendido el audio, por favor, vaya apagando. Ya. Acá tenemos la circunferencia. Básicamente es de dónde salen las fórmulas. Sí, es de dónde salen las fórmulas. Haciendo referencia, haga referencia, vuelvo a repetirles. El radio es la mitad del diámetro. ¿Sí? El radio es la mitad del diámetro. Ya. Voy a pasar, por favor, por el tiempo. Ya. Cálculo del área del cilindro. Sí. Este también ustedes van a tomar apuntes. Ya. Primero, vamos a observar un video. Tenemos un bloque de cilindros. Ya. En un bloque de cilindros, lo más importante o las medidas más importantes que tomamos es el diámetro. Sí, ahí tenemos la medida del diámetro del cilindro. Sí, nos dice que mide 100.170 milímetros. Y la carrera dice que mide 91.20 milímetros. ¿Ya? Sí, les he puesto un video rapidito. Recuerden, nosotros ya hemos desarmado, hemos sacado el cabezote, hemos observado el cilindro. Y miren que hay dos datos importantes para hacer cálculos dentro del cilindro que nosotros debemos tomar las medidas, que es el diámetro y la carrera. Ya tenemos la medida de este cilindro. Sí, ya tenemos la medida de este cilindro. Nos dice que mide, el diámetro es el dato que nosotros necesitamos, que es de 101.70 milímetros. Recuerde, a este dato tenemos que transformarle a centímetros. Es decir, yo voy a tener 10,17 centímetros. Verán que el primer dato que medimos con el calibrador Vernier dice que es de 101.70. A este dato lo voy a transformar a centímetros. Recuerde que transforma a centímetros para poder realizar el cálculo más adelante del volumen.
Ya, aplico la fórmula. Área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Voy reemplazando datos. Área es igual a 3,1416 por 10,17 centímetros elevado al cuadrado y sobre 4. ¿Sí? El 10,17 hay que elevarle al cuadrado. 3,1416 por 103,42 centímetros al cuadrado sobre 4. Sí, ahí hago la operación. Me da como resultado 81,22 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Recuerde, por favor, aplicamos la fórmula con el dato que encontramos del diámetro del cilindro, que es el más importante que necesitamos en este cálculo. Si tomamos la medida en milímetros, transformamos a centímetros y aplicamos la fórmula. Ya. Aparte que estos datos nosotros podemos encontrarlo tomando las medidas con el motor ahí. Nosotros estos datos también podemos encontrarlos en las fichas técnicas. Yo les he puesto 3 ejemplos de 3 fichas técnicas de diferentes motores, ¿sí? Pero dése cuenta, mire, lo más importante, en esta ficha técnica tengo el dato del diámetro, tengo el dato de la carrera, en la parte inferior dice diámetro por carrera del pistón, y acá de la misma manera diámetro por carrera del pistón, ¿sí? Es decir, si yo no tengo la posibilidad o no tengo el motor para tomar la medida, puedo revisar en una ficha técnica. Observo que 3 participantes están levantando la mano. No sé si tienen alguna inquietud. Prendan su micrófono y pregunten. ¿No? No hay preguntas, ya. Continúo. Por favor, vuelvo a repetirles. El dato que nosotros más necesitamos es el diámetro, ¿sí? En el motor nosotros podemos tomar la medida del diámetro y la carrera, pero si no tenemos esa posibilidad, nosotros podemos encontrar la medida del diámetro en una ficha técnica, como les estoy presentando en este momento. Ya. Vamos a hacer el ejercicio, un ejercicio muy rápido, por favor. Sí, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Del cálculo que nosotros hicimos anteriormente, usted va a utilizar de la primera ficha técnica el valor de 84 milímetros. Sí, usted va a utilizar el valor de 84 milímetros. Realice el cálculo. Realice el cálculo. Los que terminen, prenden el micrófono, me da el resultado y yo le voy apuntando acá como una nota de evaluación. Verán que no es lección, como una nota de evaluación. Ya, rapidito, señores. Van a tener alrededor de 2 minutos de exagerado. El que termine, prende el micrófono, me da la respuesta y yo lo voy apuntando acá como una nota de evaluación. Ya, calcule. Con el diámetro de 84 milímetros de la primera ficha. A este 84, primero transforme a centímetros. Aplique la fórmula, luego recuerde que tiene que elevarle al cuadrado. Marco, nos quedan 3 minutos. Ya, gracias, Cristian. Ya, los que vayan haciendo el cálculo, no hay problema, me da la respuesta en el chat, ¿sí? Yo voy revisando. Voy avanzando un poquito. Ya, en resumen, el día de hoy hemos visto el cálculo del área de un círculo. Sí, que el círculo es la parte superior de un cilindro, ¿no? El cilindro de un motor es el lugar donde se desplaza el pistón. Su nombre proviene de su forma, aproximadamente un cilindro geométrico. El área de un cilindro es la medida de la superficie que ocupa. Esta medida se expresa en metros cuadrados, sus múltiplos o submúltiplos. En este caso, nosotros vamos a trabajar con centímetros al cuadrado. Y el cálculo, ahí teníamos las dos fórmulas, pi por radio al cuadrado y pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ya. Esa es la tarea, esa es la actividad. Tomamos un print de pantalla.
Ahí les he puesto el dato de una ficha técnica, sí, el dato de una ficha técnica. Ponemos el diámetro donde corresponde, ponemos la medida de la carrera donde corresponde. Sí, acá igual ponemos la medida del diámetro que nosotros necesitamos, pero aquí ya ubica en centímetros. Sí, y aplica la fórmula. Sí, y aplica la fórmula. Realiza el cálculo. Aquí realiza el cálculo. Pone el nombre del estudiante y me envía. A esta actividad usted realiza el print de pantalla. Sí, resuelve y me envía el Classroom. Ese es el deber. Sí, ese es el deber. Voy avanzando rapidito por el tiempo. La actividad de aprendizaje de la clase, tomar un print de pantalla y completar el cálculo del área de un cilindro utilizando los datos del diámetro de una ficha técnica. ¿Sí? Revisar la clase en el canal de YouTube para reforzar sus conocimientos, área técnica CT.